Al aire. Gracias. Buenas tardes, bienvenidos nuevamente a Signova Talks. Hoy tenemos el gusto de tener con nosotros al doctor Francisco Ucán Marín, que nos hablará de un tema muy importante que es el ambiente. El doctor Ucán Marín, originario de Campeche, biólogo por la Universidad Autónoma de Yucatán, maestro en biología por la Universidad de Dalhousie en Canadá y doctorado en química y toxicología ambiental por la Universidad de Carleton, Canadá también. Su estancia doctoral la realiza en Noruega en ciencias y tecnología. El doctor Ucán Marín es mexicano, de origen maya, habla inglés, francés y español. Entre los cargos más importantes que recientemente ha ocupado se encuentran consejero por méritos y trayectoria de ciencia y tecnología para el Instituto de los Mexicanos en el Exterior de la Secretaría de Relaciones Exteriores. En el año 2009-2011, miembro fundador de la Red Global MX Capítulo Ottawa, donde fue presidente del 2005 al 2010 y director internacional de Relaciones Públicas 2010-2020 de CEMEXCAN en Canadá para Ciencia y Tecnología. Asimismo, fue coordinador de la región de Canadá de la Red Global MX del Instituto de Mexicanos en el Exterior de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Región Canadá. En 2012-2014 fue catedrático adjunto en la Universidad de Carleton, Ottawa, y consejero para el gobierno canadiense. Recientemente, en 2017, recibió el premio Orti del Senado de la República de México y fue nombrado uno de los 10 hispano-canadienses más influyentes en Canadá. Actualmente, el doctor Ucán Marín es presidente de la consultoría Aquapónica en Ottawa, Canadá, y labora en el área de toxicología y epidemiología para el gobierno federal de Canadá. Bienvenido, doctor, y sin más preámbulo, escuchamos. Muchísimas gracias por la invitación y por todo lo que han hecho ustedes. Yo he seguido todos los eventos que han estado haciendo y de verdad que estoy muy agradecido por la invitación. Me siento muy afortunado de colaborar con ustedes. He estado ahí en su estado en varios eventos y de verdad que de nueva cuenta muchas gracias a Signova por este esfuerzo que están haciendo. Bueno, para empezar, yo quiero hacer una plática un poco relajada, o sea, y no sé cuánta gente está ahí, pero para comentarles que igual, yo soy como cualquier persona de rancho ahí, con marranitos y con vaquitas y todo, y pues tuve la fortuna de estudiar y de salir del país, pero pues de verdad que cualquier pregunta que tengan, por muy simple o muy compleja que sea, vale la pena escucharla y en lo que pueda yo contestarla, lo voy a hacer. O sea, em, para hacerles una idea, de niño en el rancho, ahora sí, me acuerdo que mi papá y mi abuelo decían, tú puedes ser muy inteligente y comerte todos los libros y memorizarte lo que sea, pero si no puedes solucionar un problema, esa es una cosa que nos queda de ver. Y precisamente esa es mi plática de hoy. Tenemos un problema bastante pesado con México, especialmente en deficiencia alimenticia. Y por eso el título de mi plática se llama Bioseguridad Alimenticia, porque lo que queremos es que nuestros padres, nuestros hijos, nuestros parientes y lo que sea coman bien y estén bien, primero. Si no, no puede funcionar el país. Así que esta es la plática de ahora y bueno, pues voy a empezar a ver si puedo compartir mi pantalla. Permítame. Sí, doctor, adelante. No sé si se ve, ¿eh? Sí se ve. Sí, se ve, ahí estamos bien. Bueno, la plática se llama Bioseguridad Alimenticia, la oportunidad de acuaponia. Y en este caso voy a hablar de modo un poco breve y un poco burdo de lo que es lo que nos hace falta para tener realmente una buena alimentación en México.
No estoy para recordarles, pero ustedes ya sabrán a través del doctor Gattelli o las cuestiones no oficiales que hay sobre México, que México es uno de los países con los mayores problemas de obesidad y otras cosas del mundo. Y independientemente de que digamos, no, que la Coca-Cola, que lo que sea, no. O sea, en realidad tenemos problemas bastante fuertes. Comemos muchas cosas fritas, hay un sobrepeso y no hacemos ejercicio, así tal cual. Y aparte a eso, no estamos consumiendo buenas calorías, no estamos consumiendo las cuestiones nutricionales que nos deben de hacer funcionar como humanos. Es como que a un coche en lugar de ponerle gasolina le ponen Coca-Cola, ¿no? Entonces, así que en ese sentido, pues es parte de mi trabajo ahora de comentarles qué es lo que, desde mi perspectiva, desde mi experiencia, cómo podemos ayudar al país y cómo pueden los profesionistas, especialmente mucha gente que está saliendo ahora de la universidad y todo, para apoyar este tipo de situación. Entonces, mi plática ahora se llama bioseguridad alimenticia. Y para poner un ejemplo de muchos, porque hay muchos, en este caso voy a hablar de la acuaponia. Y son sistemas cerrados de producción para una integración social, urbana y para un desarrollo sustentable. México en sí es un país muy complejo en la medida de lo que puede hacer alguien con lo que es su trabajo en beneficio de la comunidad o lo que puede hacer alguien dentro de lo que le llaman ahora el crimen organizado para la comunidad. Y ustedes sabrán a lo que me refiero, pero a final de cuentas, con los datos uno no puede mentir. Así que les voy a mostrar algunos datos, ¿no? Continúo. Sí se ve la siguiente lámina. Sí, doctor, estamos viendo. Bueno, pues bioseguridad alimenticia. Para empezar hay que definir bioseguridad. Bioseguridad se trata en la forma más simple, para ponerlo, de que es en alimentación el conjunto de prácticas que cuando se siguen correctamente reducen el potencial de problemas a futuro, ya sean nutricionales o de microorganismos que puedan afectar a la población. Es decir, si tienes bacterias como E. coli o tienes otras cosas, te va a ir muy mal en relación a estar dando vegetales a la gente. Y México, siendo un país de segundo grado agrícola a nivel mundial, produce muchísimos vegetales y todo. Entonces, la bioseguridad alimentaria como tal, en este caso, digo, en este caso porque hay muchas definiciones y cada quien tiene la suya, se trata de que tengamos prácticas y tengamos productos que sean de beneficio a la población. Aquí les va a sacar un poco de onda lo que estoy diciendo porque estoy hablando de chinampas. ¿Qué son las chinampas? Es la gente que ha entendido o que ha leído un poquito de cómo funcionó la Gran Tenochtitlán, se pueden ir hacia atrás y ver los huejotes como árboles ancla para estar sacando algo que le llamamos chinampas ahora. Y es decir, son cuerpos de estructuras de suelo que han raspado del fondo del lago para hacer una especie de muelles flotantes en la cual se pueden cultivar exactamente como dice la gráfica, maíz y otras cosas, calabaza, frijol, porque tienes esa estructura y tienes las raíces para hacerlo. Puede parecer muy básico o muy trivial en lo que estoy hablando,
los ahuetes y todo lo que es el maíz, el frijol, la calabaza y todo, cómo funcionaba. Es una forma integral dentro de un ecosistema para usar cada detalle de nutrición. Y digo nutrición muy diferente a la nutrición que se usa en los humanos. Estoy hablando de nutrición de plantas, que hay plantas que necesitan más zinc, que necesitan más sodio, que necesitan más calcio. Pero esa es la situación en un balance para poner lo que pasó. ¿Qué pasó haciendo esto? Que simplemente se crea el imperio azteca. O sea, si tú no tienes comida para darle a tus soldados, a la gente, a tus artesanos, a tus burócratas, a lo que sea, no puedes sostener un imperio. La gente a veces cree que eso se da por organización y no es cierto. Bueno, parte es de la organización, pero realmente lo que hace un imperio es la capacidad de estar independientemente bien educado y bien alimentado. Simple como eso. Y esto es lo que les estoy mostrando en estas gráficas. ¿Qué tenemos ahorita de problemas en ese sentido? Hablando, y por eso, como estoy hablando de acuaponia, me voy a enfocar en ese punto. Y en las preguntas me pueden preguntar lo que quieran, pero la pesca y sus límites de recursos. Tenemos un problema muy fuerte en México. Yo estuve trabajando en la Secretaría de Pesca y conozco algunos de los problemas que hay ahí con la violación de la veda y otras cosas. Tenemos una población que ha incrementado exponencialmente en lugares donde no nos imaginamos, especialmente en las zonas turísticas de las que ustedes quieran del país. Tenemos un problema de uso de proteína de pescado, porque en México le apostamos más a la proteína de cerdo y de otras variedades en lugar de pescado, teniendo México dos mares grandísimos a los dos lados. Pero es cuestión cultural. O sea, si ustedes ven a Japón y Corea y otros países que están rodeados por el océano o por dos diferentes mares, tienen un consumo increíble per cápita de proteína que viene del mar. En México no es así. Continúo. Tenemos un problema de contaminación de ríos y mares que no tengo que explicarles porque todos ustedes conocen. Tenemos un pobre uso de tecnología y tenemos una política ambiental muy nula comparada con muchos países, especialmente de primer mundo. Para ponerles un ejemplo, aquí les pongo una gráfica de una ballena que esto entre el siglo XVI y XVII era la principal fuente de grasa, no solo para cocinar, sino para hacer velas. Para que se den una idea de lo que pasaba mucho tiempo atrás. Algunos siglos después, aquí tenemos, por ejemplo, un barco camaronero que dentro de las redes, si hay gente que entiende lo que estoy hablando de las redes, tienen algo que se llama patines y arrasan con todo bajo del agua, o sea, a nivel suelo. Y pueden ver las tortugas que se quedaron atrapadas simplemente por este tipo de prácticas, que todavía, desgraciadamente, es algo que pasa mucho en México. Aquí les puedo mostrar una gráfica de lo que está pasando a nivel internacional en lo que es acuacultura, o sea, el cultivo de peces, acuacultura. Y aquí pueden ver cómo China pues está increíblemente arriba de cualquier otro país. Y México ni siquiera aparece en los primeros 30, ¿qué diría yo? 50. Pero aparte de eso, aquí tienen que poner atención porque vamos a regresar a esto. Van a ver de dónde viene el pescado que la mayoría de la gente en México consume. Aquí es otro ejemplo de lo que está pasando con una caza o pesca, que bueno, se puede llamar caza o pesca de atún, que es uno de los peces más caros que existe en el mundo. Y, y de las consecuencias que se pueden mostrar en esta gráfica
Y no sé si ven mi cursor, pero aquí se puede ver la depresión constante de esa pesquería. O sea, a un punto que pues tienen que intervenir internacionalmente a las leyes para proteger a estos animales. ¿Cómo están las pesquerías? Bueno, pues como pueden ver aquí en esta gráfica, México es curiosamente uno de los países que tiene una pesquería muy estable, porque como no tiene ese consumo y como tiene vasto espacio internacional de aguas, no lo ha usado a su beneficio para obtener esa proteína. Escuchen que estoy diciendo proteína, porque para tener un animal en una granja, un humano saludable o cualquier mamífero, perdón, pero estoy hablando como biólogo, necesitas una combinación de nutrientes. Y en este caso estamos hablando de proteína que viene del mar en México. Y siempre que hablo con estudiantes, yo les digo, estamos tratando de poner riego por goteo en el desierto, pero no estamos tratando de sacar más animales del mar, que tenemos tantos. O sea, es un poco confuso y un poco al revés, porque tenemos tanto, tanto para sacar de manera sustentable de nuestros mares que no lo hacemos. Pero gastamos 1000 veces más en tratar de poner riego por goteo en un desierto para crecer algo. Continúo. Este es un ejemplo de cuando no se manejan bien las cosas. En este caso es un ejemplo del bacalao. En inglés se dice cod, pero el bacalao en Canadá fue una de las pesquerías más importantes a principios del siglo pasado. Y pueden ver que para el año 2000 lo habían acabado casi todo, porque no hubo un buen manejo. Así que no crean que Canadá maneja todo bien, ni que México maneja todo mal. O sea, hay errores que la gente hace a esos niveles cuando no se dan un buen manejo de cosas. En este momento, estamos hablando de 20 años después, en el 2022, ya hay una vuelta del bacalao y todo, pero hubo mucho esfuerzo para recuperarlo. Continúo. Este es, por ejemplo, una gráfica de lo que marca lo que es la sobrepesca, que es lo opuesto que tenemos en México. Es decir, en México no usamos el recurso porque la gente prefiere comprar carnitas de cerdo o pollo o lo que sea a pescado. Nosotros no tenemos el problema de estar sobrepescando. Tenemos otros problemas, pero realmente ahí hay una fuente de proteína increíble que deberíamos usar. Y esta es una gráfica de cómo se hace pues la sobrepesca. Cuando agarras especies en demasiados estados tempranos que no permites que se reproduzcan y sean capaces de estar en el ecosistema como se debe. Para ponerles un ejemplo aquí, esta es una gráfica de cómo se usa a nivel mundial el pescado. La cantidad y calidad de proteína de pescados ha ido creciendo en los últimos años con mucha intensidad. Y aquí pueden ver en la gráfica cómo se ve la curva, cómo se va yendo hacia arriba en el 2002. Estamos hablando 20 años después ahorita. Cuando el mundo tenía 6.3, ahorita estamos casi 1 billón arriba de eso. El punto es que la proteína que viene del mar o la proteína que usamos como pescado no solo va a alimentar a los humanos, es la principal proteína de todos los alimentos de mascotas que existen en el mundo. Y eso lo hace con mucho valor.
Aquí estamos viendo una gráfica hasta el 2030 de cómo se va incrementando en esta curva lo que es la acuacultura, que es la capacidad de producir peces comparado con el consumo. Y ahí pueden ver que China está muy arriba casi de cualquier país. Pues bueno, para la gente que no entiende qué es la acuacultura, es el cultivo de peces, bivalvos, que son como las conchitas o las almejas o como le conozcan, mejillones y plantas acuáticas en aguas dulces o saladas. Y la acuacultura se encarga de cultivar estos organismos, ya sea en piletas adentro de un lugar, en estanques rústicos que puede ser que a veces escarban, ríos, lagos, bahías, lo que sea, incluyendo en el océano, porque hay jaulas flotantes que pueden poner dentro del océano. La acuacultura es una industria, perdón, me adelanté, que es muy grande. Si ustedes se dan cuenta, o ustedes en alguna vez han ido a comer lo que quieran comer de animales, muchas veces la principal proteína que se le da a los pollos, por decir en México, es harina de pescado. Y ese pescado viene usualmente de acuacultura o de pesquerías abiertas. Y hay gente que compra hoy, por ejemplo, omega 3, omega 6, huevos, pues los pollos no lo producen naturalmente. Tienen que tener esa dieta extra que viene de pescado en su dieta para poder hacer ese tipo de huevos. Pero es muy común estos días en México. Siguiente, la acuacultura pues es un segmento del mercado que crece mucho. Creen en promedio que crece unos 56 billones de dólares al año y unos 3% que va creciendo, pero de verdad yo creo que está mucho más. Está mucho más arriba de esto. Esto es lo que se puede registrar, pero creo que está arriba de los 100 billones de dólares. Este es, por ejemplo, tampoco es que la acuacultura es algo que es completamente amigable con el ambiente. Hay muchos problemas que pues, son de contaminación. Y estamos hablando, esta es una jaula flotante, por ejemplo, y aquí pueden ver al buzo, que tiene muchos problemas con contaminaciones. Y también hay patógenos que nacen porque siempre que tienes animales juntos, se pueden crear nuevas cepas de bacterias y virus y cosas. Pues véanse el problema que tuvimos ahora con el COVID, ¿no? Así que no es algo completamente libre de problemas, pero aquí, por ejemplo, les estoy mostrando en esta gráfica algunos de los problemas que puede tener. Independientemente de dónde esté, no es lo mismo tener una jaula ahí flotante en Campeche que tener una jaula flotante en Canadá, créame. O sea, son problemas completamente diferentes. Al mismo tiempo, siempre son interrupciones que uno hace dentro del ecosistema y la idea es tratar de hacerlo menos posible. ¿Cuál es el problema a final de cuentas? Si uno dice, oye, pues necesitamos más proteína, hay que producir más peces, lo que sea. Por ejemplo, este es un ejemplo de lo que pasa con la acuacultura. Chile es conocido como un país que produce muchísimos salmones. Pero la verdad es que Chile no produce a los bebés salmones. Se los traen, ya sea de Escocia o de Canadá. Ellos simplemente los crían. ¿Y qué pasa con eso? Que hay lugares donde tú puedes usar ciertos pesticidas o plaguicidas que no están autorizados para ser usados en Canadá o en Noruega o en Escocia, por ejemplo. ¿Y qué pasa? Pues los mandan a lugares donde los puedes usar. Eso es para ponerles un ejemplo de la cadena enorme que tiene todo lo que es la acuacultura a nivel mundial.
Como les comentaba, eso es más por un ejemplo. En sistemas abiertos, lo que está pasando con los salmones, hay problemas cuando se escapan de las redes flotantes y llevan consigo parásitos que pueden afectar a otros animalitos que andan ahí cerca. Aparte de la cruza genética que puedes tener de este animal con otro salmón. Y se calcula que hay más o menos 150,000 escapes de estos animalitos de las granjas por año, por granja. Otro problema es que para tener un animal carnívoro, o sea, que come otros pececitos, como el salmón, se necesita más o menos un promedio de 3:1. En este caso, por ejemplo, se dice 3.5 para 1. Este es, por ejemplo, uno de los laboratorios que está en la Universidad de Wisconsin, que están tratando de hacer mejor producción de proteína animal, porque sinceramente, aparte del cerdo y el pollo y lo que sea, la forma más práctica de obtener proteína animal para la alimentación humana es la acuacultura. Y están trabajando muy duro en esto. Entonces pueden ver que son instalaciones pues muy modernas. Y también, pues obviamente con el problema que tenemos aquí en el norte, al menos en Canadá es el invierno, que es muy largo y muy frío, y hay que meterle mucha energía a estas instalaciones. Ahora, antes de llegar a acuaponía, ya les hablé de acuacultura, ahorita vamos a hablar de hidroponía. Creo que la mayoría de la gente entiende lo que es la hidroponía. Es simplemente poner en agua con nutrientes para crecer plantas, independientemente del suelo. Y hay muchísimos sistemas, hay sistemas de los que se pueden imaginar. Y México es muy bueno porque México es uno de los principales productores de hidroponía del mundo. En México se ha hecho algo, un arte de esto, con invernaderos muy grandes y muy eficientes. ¿Cómo funciona? Pues como les mencionaba, ustedes ponen diferentes, aquí les estoy mostrando en diferentes colores, los diferentes nutrientes, ya sea pues sodio, calcio, zinc, lo que necesite la planta, se mezcla y se le echa sobre el agua y lo absorben a través de las raíces. ¿Cuáles son las ventajas? Bueno, pues que no necesita suelo, se hace ahí en un invernadero, no se necesita, el nivel de nutrientes está muy controlado, no hay contaminación por plagas porque obviamente están aislados y todo el mundo está muy cuidadoso. Es un cultivo estable y de alta producción. Es decir, si ustedes ven los tomates y muchísimos pepinos y cosas que vienen de México, vienen directamente de esta práctica. ¿Cuál es el problema? Que con tanta humedad pueden estimular el crecimiento de ciertas bacterias como salmonelas. Se ha dado muchos problemas de hongos y bacterias y se ha hecho que pues Estados Unidos o Canadá tienen que llamar y decir, ¿saben qué? No consuman esto porque tiene este problema y cancelar toda la cosecha. Y el uso de fertilizantes está directamente relacionado con el cultivo. Es decir, cuando sueltan toda la descarga de agua, se va directamente al manto freático o donde esté en esa situación. El tema de hoy para hablar es la acuaponía. Ese es exactamente el tema. Y me tomó casi media hora para llegar aquí. Pero tenía que hablar de lo anterior para que entendieran de qué estoy hablando. Entonces, es una mezcla de lo que es la acuacultura o acuicultura, que le dicen también, con la hidroponía. Y la acuaponía es algo, no voy a poner el video porque toma un buen rato y no tenemos tiempo, pero aquí se los dejo por un minuto si alguien lo quiere apuntar o tomarle una foto para ver después, de que es una de las opciones que tiene México para salir adelante en su deficiencia de nutrición. En este caso aquí, como les muestro, y en una maqueta muy sencilla, pueden ver que aquí hay los pececitos para crecer, están las plantas flotantes como lirios acuáticos y hay plantas aquí arriba, desde florecitas
hasta hierbas y vegetales. Y puede ser en muchísimas formas. Ahorita vamos a hablar de eso. Aquí estoy yo, por ejemplo, este soy yo, y aquí con colaboradores y amigos que tienen granjas de peces para criar chile habanero, que es una forma de tratar, por ejemplo, el agua residual para que tengan este tipo de cultivo. Y es muy eficiente. O sea, tú puedes criar los peces en una tina, que puede ser aquí, por ejemplo, aquí atrás, en este espacio, completamente separado, y usar el agua residual con todos los nutrientes que tiene. Obviamente, pasarlos 2 veces por diferentes camas, que ya les voy a explicar de bacterias, para que sea el nitrógeno dispuesto para que las plantas lo puedan usar. Y esa es una práctica que se está realizando y es algo que nos está funcionando mucho en donde se está haciendo. ¿Cuáles son las ventajas? Bueno, primero, México tiene un problema bien fuerte de agua. Y esto es una conservación de agua hasta el 95%. Porque el agua que se usa con los peces es la misma agua que se usa para estar regando las plantitas. Una fertilización orgánica porque todo el excremento de los peces que está muy rico en nitrógeno es lo que se usa para usarlo con las plantitas. Hay una eliminación completamente de sólidos. Segundo, no se necesita suelo para nada. Y hay lugares donde realmente tienen exactamente esos mismos problemas. Tienen suelos infértiles y no tienen agua. Esta es una práctica muy interesante para ellos. Reduce la manera importante el impacto sobre el suelo, obviamente, porque no estás usando ni desgastando físicamente el suelo. Y bueno, se puede usar como modelos comerciales, es decir, si te funciona un modelo de un invernadero de 1 hectárea, lo puedes estar intensificando hasta donde sea posible. Desventajas, porque todo tiene ventajas y desventajas. La desventaja es que la inversión inicial es muy cara. Aquí hay que tener cuidado porque entre caro y costoso hay una gran diferencia. Es costoso en el sentido de que es una inversión y no es caro, porque caro es algo que no tiene un retorno. Pero comparado a un sistema tradicional en el cual pues tú simplemente estás arando la tierra y todo, pues sí, es mucho más costoso. El otro problema que tiene es que necesitas entender un poquitín cómo funciona biológica y químicamente los procesos. Tienes que tener en cuenta y estar checando el pH y checando, por ejemplo, diferentes condiciones del agua para que sepas que está funcionando bien. Si no, se te puede morir todo el cultivo. Y tercero, dentro de las desventajas, es que necesita cuestiones de electricidad, por ejemplo. Necesitas bombas, necesitas cosas. Que en México no debería ser un problema porque hay una cantidad de energía solar increíble, pero eso es para otra plática. ¿Cómo está la investigación de acuaponia en Canadá? En Canadá, el problema que tiene es lo opuesto. Es que el suelo no está disponible durante la mayoría del año por la nieve y por el frío y por el hielo. Entonces hay un sistema de acuaponia en Canadá que se ha hecho, por ejemplo, en Lethbridge, Alberta, y han traído investigadores de diferentes partes del mundo, pero el doctor Savidov, por ejemplo, es un tipo que ha trabajado muchísimo con hidroponía y ha trabajado incluso como las Islas Vírgenes que tiene Estados Unidos muy cerca de Puerto Rico, donde no hay origen de agua dulce. Son islas aisladas con agua salada. Entonces, créanme, desalinizar el agua, conservar el agua dulce y todo es mucho más problemático para diferentes islas. México no tiene ese problema, pero para que tengan una idea, si alguien es capaz de crecer cosas a ese nivel, pues tiene algo que enseñarnos en esa materia. Continúo. Aquí pues les puedo mostrar muy rápidamente lo que significa lo que es la acuaponia. Esto puede tener muchas
pues podemos pasarnos aquí buenos minutos hablando, pero es el agua que viene con todos los desechos de los peces. Se puede poner dentro de camas con diferentes piedras o diferentes sedimentos eh, que tenga bacterias adheridas que puedan desdoblar este amonia para hacerlo una cuestión de nitrógeno disponible para las plantas. Aquí es lo mismo, es otra forma de verlo. Aquí la clave son las bacterias y México no tiene ningún problema con el calor y con la luz que tiene para crear estas bacterias. Aquí, por ejemplo, les estoy mostrando diferentes ejemplos de lo que se puede hacer tras patio o a nivel industrial, si quieren, como estos, como seguridad alimenticia. Es decir, hay gente que necesita realmente tener esto, que no es capaz de, no tiene la capacidad económica de comprar un tomate o una lechuga o un aguacate. Pero con esto, de verdad, es muy interesante porque tú puedes tener un radio, por ejemplo, de 80-20, es decir, por cada 20 gramos de pescado que puedas comer, tienes 80 de verduras y vegetales que pueden añadir a tu dieta. Esto es bien interesante porque yo lo menciono mucho cuando pasó el problema de Haití. Mucha gente se recordará el gran terremoto que hubo en Haití y la situación que pasó ahí. Y los Estados Unidos, cuando mandaron a sus soldados, mandaron sus propios invernaderos. Y ahí es donde puedes ver esto que estoy hablando de la acuaponia como algo independiente. Trajeron hasta sus pececitos, todo, completamente independientes. No necesitaban fruta, agua, pescado, nada fuera de estos invernaderos. Y eso se considera como una bioseguridad alimenticia. Es decir, ellos están seguros de que lo que van a comer es algo de nutrición y seguro para ellos. Si esto ya está disponible a nivel ejército, créanme, comercialmente va a ser algo que va a despuntar. Y ya está pasando en muchos lados del mundo. Este es, por ejemplo, en el 2022, como les estoy mostrando, una de las camas flotantes aquí en Canadá. Es decir, debajo del agua hay truchas y arriba están creciendo lechugas. Es algo controlado, increíble. Y créanme, México tiene 200 veces más luz y mucho más calor de lo que pasa acá. Y aún así aquí es redituable. Es algo que se puede hacer muy bien en México y ayudar mucho a la desnutrición que padece el país. Pues aquí, pues me voy a acelerar un poquito porque ya vi que el tiempo me está ganando. Pero aquí pueden ver, por ejemplo, hay muchísimas formas. Esta es la Universidad de Davis en California, de cómo para hacer mini tomates, ¿no? Lo que le llaman aquí tomates cherry. Y pues con arenas, con diferentes sustratos, cómo se puede hacer y cómo se puede usar los desechos de los animales en acuarios. Aquí es otro ejemplo. Hay una empresa que se llama Window Farms. Aquí, por ejemplo, este es un patio ahí común de cómo se puede hacer tener peces y vegetales al mismo tiempo. Este es un poquito más complejo y aquí pueden ver el tamaño de los tomates que se dan y pues en sí la práctica de lo que es. Para cerrar, les voy a decir que, por ejemplo, uno de los problemas que tiene México es lo que le llaman la feminización del campo. Es decir, cuando ustedes escuchan en la mañanera o en alguna de las cosas ahí que se dice que hay gente que está mandando más dinero de Estados Unidos o de Canadá a México. Eso significa que la mayoría de la gente que se fue a trabajar son hombres. Y en el campo se quedaron las mujeres. Y eso es un problema legal y logístico muy grande que tiene México. Y no estoy para hablar en esa cuestión del sistema legal, porque ese es otro tema, pero para decirles que la feminización del campo a eso se refiere, a que las mujeres que se han quedado
muchas de ellas no tienen título de propiedad y muchas no entienden qué está pasando. La mayoría de los hombres se ha ido a Estados Unidos. México, en este momento, está importando frijol, maíz, cosas que son las que usualmente consume siendo mexicano de otros lados. Y para terminar, México es el segundo importador de pescado, especialmente de tilapia, del mundo después de Estados Unidos. ¿Cómo es que no lo podemos producir? Y como les decía, con todo el mar que tenemos, ¿cómo es que no podemos producir esos peces? Tenemos que importar. Y somos el segundo importador más grande del mundo de pescado. Pues hasta ahí les dejo porque creo que va a haber algunas preguntas y agradezco muchísimo la invitación. Y de nuevo, Marco Antonio, muchas gracias por estar siguiendo la plática. Y si hay alguna pregunta, bueno, pues estoy aquí para contestarla. Así es. Muchas gracias, doctor. Aquí nos están preguntando, ¿cuál es el camino de que las universidades o los chicos universitarios, en cuanto a la investigación, podrían ellos seguir para darse cuenta de la importancia que tiene la seguridad bioalimentaria? Creo que para empezar, hay que definir la situación de los problemas que tiene México. Y uno de los principales es que la gente no entiende qué es la nutrición. Tenemos un problema bastante fuerte, no solo en entender la nutrición, sino en las consecuencias. México, como tal, tiene un problema de obesidad literalmente muy gordo, solamente detrás de Estados Unidos, y tenemos el número 1 o 2 del mundo en diabetes. Pero la gente, cuando tú le preguntas a la gente muy pocas veces entiende de lo que alguien está hablando. Entonces yo diría que una de las principales cosas para los universitarios es que sean capaces de definir y que tengan el corazón en frío, de decir, sí, tenemos este problema, y tratar en lo que se pueda, con toda la crítica y con todo lo que sea, de estar en su propio lado para seguir adelante y tener eso lo que es bioseguridad alimenticia. La bioseguridad alimenticia en sí no se trata simplemente de comer y vivir. La bioseguridad es vivir bien. Y ese es un problema que tenemos. O sea, comida hay, créeme, hay fritangas por todas esquinas. Pero vivir bien es otra cosa. Y esa diferencia es lo que lo hace a veces un poco complejo. Así es, muchas gracias. A los estudiantes hoy en día, que ellos busquen alguna bibliografía o algunos manuales para poder interesarse en proyectos de acuaponía, ¿dónde buscarían? Mira, hay muchos videos y mucha literatura de acuaponía. De hecho, últimamente se ha hecho muy popular. En cualquier sitio web lo pueden encontrar. Pero si alguien necesita, voy a poner mi contacto luego. Especialmente, yo uso mucho LinkedIn o LinkedIn, que le llaman en español. Mi nombre es como está, tal cual, Dr. Francisco Ucán Marín. Pueden contactarme y yo les mando toda la información necesaria cuando sea necesaria. Así es, doctor. Pues, muchas gracias. Hemos recibido felicitaciones por la plática, que es un tema muy importante, muy interesante y algunos excelente tema, y que algunos están interesados y ya estarán buscando en las redes sociales al doctor Francisco Camarín, y independientemente de sus proyectos de acuaponía que ellos puedan seguir. Muchas gracias. Más bien, de verdad que estoy muy agradecido por la invitación. Siempre se me ha hecho un tema muy interesante y pues siendo del sureste de México, donde nos ha tocado ver muchos cambios por las cuestiones turísticas y todo, también puedo ver muchos de los problemas que ha traído esa situación.
Y esto que he estado trabajando personalmente, tanto a nivel académico como comercial, puedo ver que puede ser una de las propuestas, seguramente hay otras, para que México tenga gente más sana y más saludable, o sea, en todos los sentidos. Así es. Pues de parte también de los investigadores del estado de Hidalgo, agradecen la plática y están muy interesados y además de que el tema es relevante para la alimentación en México, este y otros caminos que pueden seguir los investigadores, que pueden seguir los alumnos de las universidades para pues mejorar la calidad de vida y la seguridad bioalimentaria, como bien usted nos comenta, doctor. Pues muchísimas gracias. Muchísimas, pues exactamente lo mismo. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Agradezco mucho al gobierno del estado y a todos ustedes que me invitaron. Este, en su momento, ojalá, y si hay estudiantes que quieran contactarse conmigo, que quieran que, no sé, con la universidad que tienen en el estado, igual que les apoye con algo de la tesis o algo, desde aquí de Canadá les mando muchos saludos y todo mi apoyo para en lo que podamos estar trabajando con ustedes. Muchas gracias. Doctor, perdón, antes de que usted se vaya, nos hacen una pregunta. Dice, me surgió la duda de cómo es que el sistema de acuaponía garantiza que los nutrientes que reciben las plantas desde el estante o el tanque donde crecen los peces estén presentes en las cantidades y en las proporciones adecuadas. Ahí es donde mencionaba yo que es una de las partes difíciles de la acuaponía, porque hay que estar midiendo eso. Hay algunos lados donde hay que estar poniendo diferentes nutrientes, que son extractos, por ejemplo, de algas o diferentes lados, para tener ese balance con, con las plantas. No todos los peces producen y hay sistemas muy complejos, por ejemplo, en Holanda, donde pueden crecer papayas, que les pueden que es más fácil cultivar papayas dentro de invernaderos ahí que traerlas desde Sudamérica, por las cuestiones del costo, especialmente ahora, a cómo está la gasolina y a cómo están los costos de los hidrocarburos. Pero sí, es una buena pregunta y hay ciertos trucos que tiene que tener uno como biólogo o como químico para poder diferentes nutrientes dependiendo del cultivo. Obviamente, no todas las plantas tienen los mismos requerimientos. Así es, doctor. Abusando de la confianza que usted nos ha brindado en esta plática, hay una pregunta en un sistema básico de acuaponía, ¿existe alguna regla en cuanto al rendimiento en la producción de carne y plantas por Sí, espacio? bueno, Ujú, no es una regla dorada, ¿no? Pero claro, en promedio hay más o menos 20-80. Es decir, por cada 20 kilos que se producen de peces, hay un promedio de 80 kilos de vegetales que se producen. Obviamente los animales crecen a un ritmo mucho más lento que las plantas, en este caso, pero es algo que a veces la gente tiene que considerar, porque los peces no solamente los estás creciendo por carne, claro. sino que todos los desechos que están haciendo son el fertilizante que te va a dar la siguiente condición. Entonces, yo creo que México, usando esto, este, pudiera tener una ventaja increíble en muchos lados. Hemos hablado incluso como bioseguridad alimenticia, cosas que el crimen organizado ha usado porque la gente no tiene para comer y la gente que no tiene para comer pues tiene que unirse a hacer ciertas cosas aunque no quiera. Pero si uno tiene modelos independientes y tienes grupos independientes, ejidatarios o como se le llame en donde estén, pueden ser una alternativa para tener esa condición que es básica para tener salud, al menos.
Así es, doctor. Y ya por último, nos preguntan, en términos generales, ¿cuáles son o cómo se ven los procedimientos para eliminar los residuos del sistema y si el agua se puede reutilizar o reciclar? Por supuesto, el agua después que ha sido desnitrogenada a través de las bacterias que la pueden usar las plantas, uno puede tomar el agua directamente. Uno puede usar esa agua para tomarla. Tanto así que si no fuera así, los peces se morirían. La acumulación de amonio o productos nitrogenados dentro de ese sistema los mataría inmediatamente. Pero al pasarlo por esa cama biológica de lo que estaba mencionando de las bacterias, eso hace que sea un producto nitrogenado que no es dañino ni para los animales ni para los humanos. Pues muy bien. Muchísimas gracias, doctor, por la atención que ha tenido con nosotros. Y pues ya los estudiantes o los investigadores que estén interesados se pondrán en comunicación con nosotros y nosotros les damos los datos del doctor Francisco Ucán Marín. Muchísimas gracias, doctor. Pues muchísimas gracias de nuevo por la invitación. Espero que la plática les haya interesado y si necesitan cualquier cosa, bueno, pues como les comentaba, estoy en Twitter y estoy en LinkedIn, así que pues muchísimas gracias. Quiero agradecer primero a Lucero, que fue la que me invitó para esta plática, y agradezco mucho que me compartan esta plataforma para hablar con, pues, con el público en general y, y estoy para lo que necesiten. Muchas gracias, doctor. Y bueno, agradecemos al auditorio que el día de hoy nos acompaña. Los esperamos el próximo miércoles, como de costumbre, en Sinova Talks a las 2 de la tarde. Nos acompañará el doctor Óscar Álvarez Macotela, que es un especialista en gestión de impacto social y ecología humana, con un tema muy importante que hablaremos sobre reciclaje en la sociedad. Muchísimas gracias a todos y hasta luego. Gracias, doctor. Hasta luego.